Bueno, familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos a la sesión del día de hoy. Estamos estudiando expositivamente el Evangelio de Juan y hoy estamos llegando entonces al capítulo 7. Pero antes de comenzar, yo quiero invitarlos a que ustedes me acompañen en una oración y le entreguemos al Señor este tiempo de enseñanza bíblica y le pidamos al Espíritu Santo que sea Él dirigiendo. Bendito Dios, yo te doy muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de hoy podernos reunir, de podernos encontrar, Señor, a través de este salón virtual, Dios, de poder venir y podernos conectar y aprender, Señor, poder escudriñar tu palabra. Queremos que seas tú hablando palabras de vida, que seas tú, mi buen Señor, llevando que la palabra que llegue a nosotros no vuelva a ti vacía, Señor, que verdaderamente lleve a que germine y dé fruto en cada uno de nuestros corazones. Usa mi vida, usa, Señor, este tiempo de enseñanza y permite, oh Espíritu Santo de Dios, que seas tú trayendo entonces esta palabra y llevándola a que verdaderamente entonces la podamos colocar en práctica. Te alabamos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy entonces estamos comenzando el libro, el capítulo 7 del libro del Evangelio de Juan. Y hoy vamos entonces a ver un tema que he titulado Viviendo bajo la voluntad de Dios. ¿Cierto? Vamos a hablar acerca de lo que debe hacer un creyente, que es vivir bajo la voluntad de Dios. Y yo creo que en esto muchos de nosotros a veces erramos y es porque nosotros decimos que nosotros somos seguidores de Dios, que nosotros somos creyentes, pero muchas veces nuestra vida dista mucho de verdaderamente nosotros vivir la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios. Más bien nosotros vivimos bajo nuestra propia voluntad. Entonces, hoy hemos llegado a nuestra sesión para que ustedes reconozcan si usted ha sido juicioso y se ha conectado con nosotros todas las veces que tenemos nuestras clases. Hoy estamos llegando a la sesión número 36 del Evangelio de Juan y estamos llegando apenas al capítulo 7 porque hemos estado extrayendo, escurriendo, escudriñando a la profundidad cada uno de los versículos que nos va trayendo el evangelista. Hemos terminado entonces en nuestra última sesión el capítulo 6, lo concluimos. Y recordábamos que el capítulo 6, lo decíamos, era un capítulo muy importante en el ministerio de Jesús porque marcaba un antes y marcaba un después en torno a aquellos seguidores del Señor Jesús. Decíamos que pasábamos de Jesús y las grandes multitudes a Jesús y a un solo grupo o a un puñado de discípulos. Después de que él les dejó tan claro a qué había venido él. Además, en el capítulo 6 finalizamos el relato que hace y decíamos, no sé si ustedes fueron conscientes, decíamos que el apóstol Pablo, el apóstol Juan, prácticamente en ese capítulo 6, Juan está llevando que el ministerio del Señor casi que ha terminado en la Galilea. Y ahora entonces, en los siguientes capítulos, nos vamos a centrar en el ministerio de Jesús, pero en Jerusalén. Así que a partir de aquí, y en especial en los capítulos 7, que vamos a empezar a estudiar en el día de hoy, y los capítulos 8, podemos ver una actitud creciente en el ministerio del Señor. Y es una actitud de odio hacia el Señor Jesucristo por parte de los líderes religiosos judíos. Vamos a ver cómo ese odio hacia Jesús se incrementa de una forma exponencial en estos líderes religiosos judíos que supuestamente era lo mejorcito que había en la vida, en aquella época. Pero mira, vamos a ver cómo ellos empezaron a albergar tanto odio por Jesús que eso lo conduce entonces a la crucifixión. Empecemos entonces a estudiar en el día de hoy el capítulo 7. Y en el capítulo 7, en el día de hoy, vamos entonces a estudiar los primeros 13 versículos que este capítulo nos está a nosotros ofreciendo. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan 7, del 1 al 13. Y vamos a leer entonces
En la Reina Valera de 1960 lo voy a leer, que dice lo siguiente. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el hombre aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a las fiestas, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no ha sido cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él porque por miedo a los judíos. Esto es lo que vamos entonces a estudiar en esta noche. Y lo que vamos a iniciar entonces es analizando el primer versículo. Aquí dice que el después de estas cosas, con que Juan arranca esta sección que vamos a profundizar, nos conecta con lo que ha narrado anteriormente. Él dice, después de estas cosas. Pero esta conexión que está haciendo Juan aquí no es en torno a un tema específico, sino en torno al tiempo transcurrido entre los eventos que pasaron en el capítulo 6 y esto que comienza y se narra aquí en el capítulo 7. Yo creo que tenemos que ser conscientes que el pasar de un capítulo, ¿cierto? Hay veces o pasar de un capítulo al otro en los evangelios data a veces de tiempo, semanas y meses, ¿cierto? Y que no es como que la historia continúa completamente. Entonces, por eso Juan está haciendo una conexión aquí del capítulo 6 al capítulo 7, a capítulo 7. Por eso vamos entonces al versículo 4. Vamos a mirar cómo aquí el evangelista hace esa conexión en torno a la última sesión que él habló y a esta nueva que él está hablando. Si usted me acompaña al versículo 6 de Juan, versículo 6 de Juan, capítulo 6 de Juan, en el versículo 4, ¿cierto? Él ahí nos va, el Juan nos está diciendo que estaban próximos a celebrar las fiestas de la Pascua, nos dice la palabra de Dios. Y los versículos 2 de este capítulo 7 nos está hablando a nosotros de otra fiesta que se está aproximando y es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, es decir que los eventos narrados en el capítulo 6 a los eventos que ahora se nos presentan han pasado aproximadamente 6 meses, porque la fiesta de las Pascuas es como en la época de nosotros de la Semana Santa. Y la fiesta de los tabernáculos, como para que nos ubiquemos, es más o menos en octubre, la fiesta de los tabernáculos. Entonces son 6 meses donde el apóstol Juan no nos dice nada acerca del ministerio del Señor, excepto que él andaba en Galilea. Eso es lo que nos está diciendo aquí el evangelio a nosotros, que después de estas cosas, o sea, después de 6 meses, Jesús estuvo andando en Galilea. Eso es lo que nos está narrando aquí la palabra de Dios. Pero no quiere decir que él no estaba haciendo nada. Él siguió haciendo ministerio. Él estaba haciendo su ministerio. Pero Juan no nos está narrando qué era lo que estaba haciendo. No se nos olvide cómo terminamos nosotros el capítulo 6. El capítulo 6 quedaron cuando Jesús les pregunta a sus discípulos más cercanos y les dice, ¿y ustedes también se van? Y Pedro contesta, ¿y a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Así que aunque Juan no nos esté diciendo nada acerca del ministerio del Señor, ¿cierto? Excepto de que estaba andando en Galilea,
tenemos una bendición muy grande de nosotros poder ver la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, desde 4 perspectivas, 4 evangelios. Por eso entonces, si usted se va a los evangelios sinópticos, nos dice que el Señor se centró en este tiempo, o sea, en estos 6 meses de los cuales Juan no nos narra nada, pero los otros evangelios sí nos están narrando a nosotros. Dice que el Señor se centró en ese tiempo en sus discípulos más cercanos. Los 12 siendo, sus discípulos más cercanos, que eran que los 12. Siendo esto entonces coherente completamente con el fin del capítulo 6 de Juan. Y vale aclarar que esta es la bendición de que les decía yo de tener nosotros el evangelio, nosotros tener el evangelio en 4 perspectivas. Qué pena, se me bloqueó el computador. No sé ni siquiera si ustedes me están viendo o escuchando en este momento. Han pasado aproximadamente 6 meses desde el primer suceso hasta el segundo, hasta del capítulo 6 al capítulo 7. Y durante esos 6 meses, el apóstol Juan no nos dice nada acerca del ministerio del Señor, excepto de que andaba en Galilea. Pero tenemos la bendición de nosotros poder ver la historia, ¿cierto?, de Jesús, del ministerio de Jesús, desde 4 diferentes ópticas, ¿cierto?, que son los evangelios, de los 4 evangelios. Y si usted me acompaña, ¿cierto?, si usted lee los otros evangelios, nos hablan de lo que sí hizo el Señor durante ese tiempo, del cual a nosotros no nos está hablando Juan en estos 6 meses. Solamente Juan nos dice que andaban en Galilea. Entonces, nos va a hablar que los otros evangelios nos hablan a nosotros que el Jesús sacó este tiempo, gastó este tiempo, se centró durante estos 6 meses a sus discípulos más cercanos, a los 12. Y siendo esto coherente completamente con lo que finalizábamos en el capítulo 6 de Juan, que estábamos hablando de que Jesús ya no lo seguían las grandes multitudes, sino que se quedaron algunos pocos con él. Entonces, en este periodo de tiempo, si usted va a la palabra de Dios, se va a dar cuenta en los sinópticos, por ejemplo, que durante este tiempo fue la famosa proclamación de Pedro, que encontramos en el capítulo 16 de Mateo, y eventos como, por ejemplo, la transfiguración que presenció Juan, Jacobo y el mismo Pedro. Entonces, mire que fue un tiempo muy enriquecedor para sus discípulos más cercanos. Ya no habían masas, sino unos pocos discípulos con él, y eso era lo que Jesús hizo durante esos 6 meses en los cuales Juan no nos está narrando, pero los otros evangelios sinópticos sí nos lo están a nosotros mencionando. Ahora, volviendo entonces a este capítulo 7, decimos que en el versículo 1 nos da un énfasis del por qué Jesús no había descendido a Jerusalén, ¿cierto? Por ejemplo, para celebrar la Pascua pasada, nos está diciendo por cuál era la razón por la cual Jesús no había ido a Jerusalén. Dice, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Pero, ¿por qué procuraban matarle? Si usted apenas está conectando con nosotros, tenemos que recordar por qué le procuraban matar a Jesús. Por lo que había sucedido la última vez que él había estado allí, o sea, hace 1 año y medio atrás, que fue lo que vimos en el capítulo 5. Recordemos que esa vez que Jesús fue, la última vez que Jesús estuvo, ¿por qué año y medio? Porque la última vez que Jesús estuvo en Jerusalén, ¿cierto? Dice que era una fiesta de las Pascuas. La segunda Pascua, o sea, al año, Juan en el capítulo 6 nos estaba narrando la multiplicación de los panes y de los peces. Y Jesús no subió en esa Pascua. Y ahorita han pasado 6 meses de ese acontecimiento. O sea que eso pasó, Jesús no va a Jerusalén hacía 1 año y medio.
Esa vez Jesús había sanado a un paralítico que está en el capítulo 5 en un día de reposo. Le habían ordenado que tomara su esterilla y que se la llevara. Y esto entonces generó que se le pidiera una explicación de con qué derecho Jesús hacía esto y daba esas órdenes a este hombre violando un día de reposo. A lo que él responde con una enseñanza donde se equipara directamente con Dios Padre. Eso es lo que él hace. Cuando él explica, cuando le hacen esas preguntas, él enseña, y por eso lo podemos ver en Juan 5, en el versículo 18, cuando él dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que durante ese año y medio Jesús no había vuelto a Jerusalén. Pero la fama de Jesús, lo que sucedió, por ejemplo, en la alimentación de los más de 20,000 personas, que son 5,000, pero más mujeres y niños, suman más o menos unos 20,000, dijimos en aquella enseñanza. Y entonces, esto que pasó allí en la alimentación de estas personas, el deseo del pueblo galileo en ese momento, dice que lo querían hacer rey y por eso él salió huyendo de allí. Muy posiblemente todo esto que estaba sucediendo en esta región de Israel, en esta región de la Galilea, ya había llegado a oídos de los líderes religiosos, haciendo entonces que esto, el odio que ellos tenían en su corazón, aumentara cada vez más con respecto a la vida de Jesús. Vámonos al versículo 2. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, nos está diciendo. Los judíos, recordemos, judíos que vivían fuera de Jerusalén, estaban obligados a asistir al menos a una de las 3 fiestas peregrinantes que habían en el año. ¿Cuáles eran esas fiestas? La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En ella se recordaba, en esta fiesta que nos está narrando aquí el versículo 2, la de los tabernáculos, en esta fiesta se recordaba el peregrinaje que tuvo por el desierto y cómo tuvieron que vivir en tiendas. Y estas fiestas se viven hasta el día de hoy. Los judíos todavía las celebran en el mes, como les dije, más o menos de octubre. Eso varía porque lo de ellos es un año lunar. Pero más aún, lo que les recordaba entonces esta fiesta a estos judíos es que en medio de ese peregrinar de ellos por el desierto, Dios también, ¿cierto? Tabernaculizó en medio de ellos. Y aquí la importancia de lo que veíamos nosotros en Juan 1 cuando hablaba del verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese habitó entre nosotros es ese mismo tabernaculizó entre nosotros. El pueblo en el tiempo de esta fiesta de los tabernáculos celebran de cómo Dios habitaba en medio del pueblo, en medio del tabernáculo. Las familias salían entonces de sus casas en esa época y aún hoy, como les dije, también se repite esas fiestas, a vivir bajo una enramada. Esta fiesta dura una semana y lo que lleva es que las personas durante esa semana recuerden y vivan como lo hacía, como se vivía en aquella época. Entonces, ya que Jesús no había asistido a la fiesta anterior de las Pascuas y se acercaba a la fiesta de los tabernáculos, vamos entonces a ver lo que sus hermanos le van a pedir o lo que sus hermanos le están diciendo. Y tenemos que partir del punto de que la petición que le están haciendo los hermanos no es una petición de buen corazón. Porque si usted se va al título de lo que dice en la palabra de Dios, el título que tiene Juan 7 dice, los hermanos de Jesús no le creen, los hermanos de Jesús tampoco creen, o la incredulidad de los hermanos de Jesús. Entonces lo que los hermanos de Jesús aquí le están hablando, más bien lo que lo están exhortando, lo están retando a que asistiera y quisiera las señales que hacía en Galilea para que se diera a conocer su mesianidad allí en Jerusalén. Y por eso Juan del 1 al 6, ¿cierto? Nos dice eso.
que después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Ahora vamos a la 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, o sea, a la región donde está Judea, era como decir el departamento o el estado, y que fuera a donde, a Jerusalén, que era como que es la capital, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Mire lo que está diciendo este versículo 5. Ahora, lo decían de una manera, entonces, como les decía, de una manera irónica, lo decían de una manera despectiva porque no creían en Jesús. Sus hermanos no creían en él. Y yo creo que esto para muchos creyentes es es una verdad a veces al interior de nuestros hogares, que nuestra propia familia no cree en nuestra fe, no creen en el camino que hemos tomado. Pues viendo acá por qué los hermanos de Jesús no creían en él, pues uno puede decir que así hoy pasa. Jesús mismo lo dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Y mucho más acá Jesús lo que estamos hablando en este momento es en su núcleo más cercano. Esto nos recuerda que a muchos nos ha tocado muchas veces difícil a la hora de defender nuestra fe, y especialmente los más punzadores, los más irónicos, los más despectivos son los de nuestra propia familia. Pero bueno, aquí entonces nos dice, los hermanos no creían en él, pero ¿qué no creían en él? ¿Qué no creían en Jesús? Que no creían lo que él había declarado, que él era el Mesías, que él había descendido del cielo, que él era el alimento que daba vida eterna. Es decir, no creían entonces exactamente lo mismo, ¿cierto? Que no pudieron aceptar las grandes masas que le seguían y que le abandonaron en el capítulo 6. Eso mismo había en el corazón de los hermanos de Jesús. Sí, allí donde de pronto uno puede esperar más apoyo, allí donde uno puede esperar más respaldo, allí le estaban dando la espalda. Allí le hablaban con ironía, le hablaban con desprecio, le hablaban irrespetuosamente, despectivamente a Jesús. Es más, ¿cierto? De seguro ellos mismos también habían presenciado diferentes señales maravillosas de Jesús, pero su corazón estaba tan duro, ¿cierto? Que aún ni así ellos podían reconocer el hermano, lo que su propio hermano estaba haciendo. Aún esas grandes señales no producían fe en Jesús. En su persona, pero recordemos algo, que nunca los milagros tuvieron ese objetivo. En los milagros que Jesús hizo no tenían como objetivo que fuera la base de la fe de las personas, sino que estos milagros o estas señales apuntaban a que Jesús era el Cristo. Muy posiblemente también los hermanos lo habían visto entonces crecer con ellos y ahora empezaban a decir que él era el Mesías prometido, entonces ellos no podían aceptar eso. ¿Cierto? Y este que creció con nosotros, lo mismo que le pasó en Nazaret, pero ahora en un núcleo más cerrado. Por eso, desde el Antiguo Testamento ya había una sombra de esto que iba a suceder con el Mesías. Desde el Antiguo Testamento ya había una sombra de lo que iba a pasar con este Cristo. Y si usted se va al Salmo 69, acompáñeme al Salmo 69, ¿cierto? Aquí, este es un salmo mesiánico, es un salmo que quiere decir que es un salmo profético que habla sobre la vida y pasión que tendría el Mesías. Y si usted se va al Salmo 69, 8, esperemos que Sergio llegue al Salmo 69, 8, que por cierto es el único que tiene la cámara prendida, ¿cierto? Todos me están castigando con la cámara en el día de hoy. Les voy a dar un dulcecito al final. Salmo 69, 8. ¿Qué dice el Salmo 69, 8? Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Ojo lo que dice aquí, los hijos de mi madre. Yo creo que eso también nos tiene que enseñar a nosotros algo, porque si de pronto somos un poquito nuevos o a veces no hemos profundizado en el tema, yo creo que venimos de una cultura donde nos han enseñado de que Jesús no tuvo hermanos.
Nos han enseñado de que la virginidad de María es una virginidad de toda la vida. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que Jesús sí tuvo hermanos. No, que es que en esa época todos se trataban de hermano para arriba. No, Jesús sí tuvo hermanos. Y aquí más en este salmo está diciendo los hijos de los hijos de mi madre. No está diciendo no de los hijos aputativos, no de los hijos de José, sino de mi madre. Jesús tuvo hermanos. Los evangelios nos narran los nombres de los hermanos de Jesús. Y qué pesar decirlo, pero muchas veces la misma iglesia de Roma ha tratado de limpiar, ¿cierto? Esa virginidad de María, que la verdad, María, nosotros creemos en esa virginidad de María, se cree en esa virginidad de María, es en la forma de cómo concibió, en la forma en cómo ella quedó en embarazo de Jesús. Pero luego ella tenía a su esposo y no había ningún pecado que ella se pudiera acostar o tener familia con José. Entonces los evangelios nos narran los nombres de sus hermanos y nos dice, no, por ejemplo, si usted se va a Mateo 33:55, nos dice lo siguiente, Mateo 13:55 nos dice lo siguiente, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos como Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí nos está diciendo a nosotros los nombres del núcleo familiar de Jesús. Mateo 13:55. Estos incrédulos hermanos, después de su resurrección, van a creer en Jesús. ¿Y por qué decimos eso? Porque lo podemos ver que ellos nos dejaron escritas 2 epístolas. Ese Santiago y Judas son los que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y usted sabe, pero es que aquí no está, en los nombres que acaba de leer en Mateo 13:55 no está Santiago, ¿cierto? Está ese Jacobo, ¿cierto? Que es Santiago, y está Judas, ¿cierto? Que fueron los que escribieron estas epístolas. Pero ahora, lo que concierne a lo que nosotros estamos estudiando en este momento, clasifican entre los incrédulos, estos hermanos de Jesús. No, aquí todavía no han creído, ellos creen después de la resurrección de Jesucristo. Y como incrédulos hablaban y percibían la vida, y por eso le decían entonces a Jesús ese tipo de cosas, irónicamente queriendo llevar a que Jesús hiciera lo que de pronto jala a muchas personas, que es un interés propio. Ahora, miremos entonces si podemos nombrar aquí de pronto un punto, ¿cierto? Y es un primer punto, y es miremos la perspectiva incorrecta de la existencia de este grupo de personas. ¿Cuál es la perspectiva de existencia de este grupo de personas, de los incrédulos? El énfasis que los incrédulos hermanos del Señor le hacen a Jesús es que suba a Jerusalén, a la fiesta. ¿A qué? A mostrarse, a realizar hechos portentuosos, maravillosos, que así se daría entonces a conocer, es lo que le está diciendo. Lo dice en el versículo 3 hasta el versículo 5. Dice, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Sí, los incrédulos hermanos del Señor erraban diciendo esto a Jesús, pues creían que Jesús actuaba con un interés propio. Ellos creían que Jesús estaba actuando con un interés propio, un interés de ser el popular, un interés de ser el llamativo, un interés de ser el centro de atracción. La forma de hablar de estos hermanos incrédulos es la forma de hablar de todos aquellos que creen que las personas deben actuar bajo sus propios intereses. El incrédulo siempre tiene una actitud para actuar. ¿Y cuál es esa actitud para actuar del incrédulo? Sus propios intereses. En su cabeza no se concibe otro tipo de motivación, pero el interés de Jesús no era el de darse a conocer, el de ser el popular. Recordemos que el interés de Jesús no era un interés propio, él lo manifestó. El interés de Jesús era hacer la voluntad del que le envió. Ese era el interés de Jesús. Y esto se lo había dicho una y otra vez. No era algo privado que él decía, no, yo tengo que hacer el interés del que me envió, y era algo privado. No, él lo predicaba, él lo decía una y otra vez a esa gran masa de personas que lo seguían, y que seguro entre ellos también muchas veces estuvieron sus hermanos. Si usted va a Juan 6:38,
Juan 6:38. Ahí en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora entonces, bien, ante este reto irónico que le están haciendo los hermanos de Jesús, el Señor le responde a sus incrédulos hermanos en el versículo 6 y les dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Cuando nosotros analizamos este versículo, aquí nos habla del tiempo dos veces. La respuesta de Jesús siempre está envuelta en la más grande sabiduría que solo puede venir del Dios hecho hombre. Cuando aquí nos está hablando Juan en este versículo 6, en el koiné, que es el griego que se utilizaba en esa época, ¿cierto? En ese koiné que se hablaba, este tenía dos definiciones. Habían dos palabras para referirse al tiempo, que algunas veces los hemos escuchado, que es el cronos y el otro que es el kairos. Cuando Juan está hablando, para unos está hablando del kairos, ¿cierto? Y para otros está hablando del crono. Solo una vez el apóstol Juan registra la palabra kairos en todo su evangelio al referirse al tiempo. Y esta vez la está haciendo en este versículo que estamos estudiando, el versículo 6. Y la diferencia entre el kairos, el cronos y el kairos, o sea, la diferencia entre uno y el otro, se da en que la palabra cronos, ojo con esto, la palabra cronos solo indica la secuencia lógica del paso del tiempo. La secuencia lógica del paso del tiempo. Pero el kairos indica no solamente la secuencia lógica del paso del tiempo, sino que el kairos también nos da a nosotros los acontecimientos que tienen lugar en dicha secuencia lógica del tiempo. Entonces, esta es la diferencia entre el cronos y el kairos. En otras palabras, lo que el Señor les está diciendo a sus hermanos era que su vida, sus acciones, no se regían arbitrariamente a lo que Él quería. Él tenía una misión a cumplir. Y según lo determinado, aún no era el momento cúspide de dicha misión. Y por eso Jesús no subía a Jerusalén. Por eso Jesús huyó muchas veces cuando lo querían hacer rey o cuando él sentía que le iba a pasar algo que todavía no era el momento. Porque el evangelio muchas veces nos muestra a nosotros, porque aún no era el momento. Y un ejemplo de lo que estamos hablando acá de esto del tiempo, el kairos y el crono, lo podemos ver en los siguientes ejemplos, exactamente en cómo la vida de Jesús siempre estuvo en ese kairos. Y, por ejemplo, el tiempo de la encarnación del Señor. El tiempo de la encarnación del Señor fue determinado por Dios. En Gálatas 4:4, si usted va a Gálatas 4:4, Checho, Gálatas 4:4, en Gálatas 4:4, a nosotros la palabra de Dios nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, nos dice a nosotros en Reina Valera, ¿cierto? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, pero si usted se da nueva versión internacional, nos dice cuando se cumplió el plazo. Y si nos vamos a una Biblia lenguaje simple, nos habla cuando llegó el día señalado por Dios. Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esto entonces nos está explicando a nosotros aquí no solamente una secuencia lógica del paso del tiempo, sino que nos está mostrando a nosotros un acontecimiento que ya estaba estimado que sucediera en ese momento. Porque dice, cuando llegó el día señalado por Dios, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y también, si usted me acompaña y usted lee Romanos 5:6, vamos a ver que aún la muerte estaba determinada en un tiempo determinado para el Señor Jesús. En Romanos 5:6, a nosotros nos dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados.
Mire entonces la diferencia de cuando, y esa es la invitación, vivir bajo la voluntad de Dios es vivir bajo ese cronos, ¿cierto? Señalado en los tiempos del Señor. Jesús evita entonces bajar a Jerusalén no por miedo a enfrentarse con los líderes religiosos judíos. Eso no era lo que lo detenía a él. Lo que lo detenía era el conocer que aún no era la voluntad de su padre llegar a la cúspide de su obra. O sea, no con el propósito, no era trabajar conforme al propósito de los hermanos, que cuál era, era algo de un interés propio. Jesús no trabajaba con un interés propio, Jesús trabajaba o vivía con un interés del Padre, viviendo la voluntad del Padre, los tiempos del Padre. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir en los tiempos de Dios. Recordemos que Jesús, su vida giró en hacer entonces la voluntad de su Padre y de esa manera siempre que dice, lo glorificaba y así vivió hasta el final de su ministerio. Orándole le decía al Padre en Juan 17:4. ¿Qué decía en Juan 17:4? Juan 17:4 nos dice a nosotros ahí, Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, le dice Jesús, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, hasta el final de su ministerio, podemos ver que Jesús, ¿cierto? Siempre cumplió los tiempos del Padre, vivió bajo la voluntad del Padre. Esto es una muestra perfecta de que Dios no está improvisando. Dios tiene el control, Dios tiene un plan maravilloso y debemos ajustarnos nosotros a Él, vivir bajo su voluntad. Recordemos que la creación entera tiene un propósito. ¿Sí? Pero por haber caído, se nos olvidó, se nos perdió o se desdibujó cuál es el propósito. La creación entera tiene un propósito, es vivir para la gloria de Dios, cosa que no viven los incrédulos, no viven para la gloria de Dios, viven para sus propios intereses. Romanos 11:36, usted puede ver lo que dice la palabra de Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Debemos entender que debemos vivir para la gloria de Dios. Entonces, el incrédulo que vive para sí mismo y no para la gloria de Dios, ¿qué significado tiene sus días? ¿Qué significado tiene su vida? Tiene sus días. O sea, el incrédulo que vive para sí mismo y no para la gloria de Dios, entonces la pregunta es, ¿qué significado tiene sus días? Llega el final de ellos, el final de sus días, van a llegar al final de sus días con el vacío de no poder haber podido hallar el significado de sus vidas. Pero recordemos para esto el ejemplo de Salomón. Salomón, ya anciano, después de haber buscado el sentido de la vida en satisfacer sus deseos, hastiado dice una y otra vez, todo es vanidad. Todo es vanidad y aflicción de espíritu, dice Salomón, un hombre que todo lo tuvo, que todo lo poseyó, que a lo que quiso lo pudo obtener. Y hasta aún en una declaración final, si usted va a Eclesiastés 12:13, en Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Y es lo que yo hoy nos tiene que quedar a nosotros, esto nos tiene que quedar de enseñanza. Salomón, que todo lo probó, que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por los placeres de este mundo y creer que es que para poder vivir una vida feliz o una vida acorde necesitamos plata o necesitamos esto, necesitamos lo otro, es que esto sí me haría feliz. Salomón todo lo probó. Y Salomón vivió fuera de la voluntad de Dios, ¿cierto? Cuando se descarrió, dijo, el final de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué tristeza que nosotros para poder repetir esto nos vamos a tener que llegar hasta nuestros
días más avanzados y poderlo reconocer cuando ya no tendríamos fuerza. Eso es lo que eso es lo que va a estar, está marcado la vida de un incrédulo. Llegará al final de sus días y se arrepentirá de no haber podido hallar todavía el significado de su vida. Cuando el significado de nuestra vida está en ¿quién? Está en Cristo Jesús. Ahí está el significado de nuestra vida. Recordemos pues que estamos aprendiendo o que hemos aprendido en estos primeros 7 versículos de Juan. En estos primeros versículos de Juan, en los cuales nos encontramos con 2 perspectivas de vida. Por un lado, la de los incrédulos, que viven para satisfacer sus deseos, como los hermanos de Jesús. Y la de aquel, por otro lado nos vemos con la de aquel que es consciente de que vive bajo la soberanía de Dios, de aquel que es consciente de sus tiempos, que los tiempos tienen un sentido, un objetivo, una misión, y es siempre glorificar a Dios. La enseñanza que nos dejan entonces a nosotros estos primeros versículos del capítulo 7 es que nuestros tiempos no son nuestros tiempos. Nuestros tiempos son los tiempos de Dios. Cristo siempre lo entendió y nosotros tenemos que vivirlo de la misma manera. Ahora, este pasaje también nos enseña cuál es el resultado de hacer la voluntad de Dios en torno al mundo que vivimos. Cuando nosotros leemos de los versículos 7 al 10, nos dice lo siguiente: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. El resultado del ministerio de Jesús, la verdad, aquí a hoy, en lo que hemos estudiado, no fue ser popular. Porque si el resultado que Jesús quería en el ministerio que él estaba ejerciendo fuera ser popular, él nunca hubiera permitido que por lo que él pronunciara o predicara, las grandes masas lo dejaran de seguir a él. El resultado del ministerio de Jesús no fue ser popular. El resultado del ministerio del Señor Jesús fue ser aborrecido por el mundo, porque denunciaba su falsedad, porque denunciaba la mala religiosidad y la inmoralidad que ellos mismos vivían. Versículo 7 lo dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué cree que Jesús fue crucificado? ¿Porque lo amaban mucho? No. ¿Por qué? Porque los confrontó. ¿Por qué? Porque lo aborrecían, porque Jesús les testificaba en contra de sus obras malas, los enfrentaba. Por eso entonces el resultado del ministerio de Jesús no fue ser popular. El resultado del ministerio de Jesús fue ser aborrecido por decirles la verdad en la cara y por llamarlos al arrepentimiento. Sepamos algo: el incrédulo vive en su ambiente natural. El incrédulo hoy en día en el mundo vive en su ambiente natural. En este mundo guiado por principios del pecado, está viviendo ¿en dónde? En su salsa. No puede, dice el versículo, no puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Por qué? Pues porque ustedes están en su ambiente natural. Ustedes están en su salsa, lo dijo Jesús. Pero el creyente, al vivir para la gloria de Dios, inevitablemente recorre el mismo camino de su maestro. ¿Y cuál es el camino de su maestro? El ser aborrecido, el ser menospreciado, el ser burlado, el ser aislado del mundo que cada día está más lleno de lo malo, ¿cierto? Que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Al creyente, al vivir para la gloria de Dios, inevitablemente va a recorrer este mismo camino. Si usted se va a la palabra de Dios en el Evangelio, usted lee varios versículos, anote los versículos, yo los voy a leer más rapidito porque estamos cortos de tiempo. En Juan 15, 18 y 19, Juan 15, 18 y 19 nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo,
el mundo amaría a los suyos, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Imagínense esta belleza, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros aquí. El Señor, el ministerio, por eso entonces estamos diciendo, todo aquel que desee vivir para la gloria de Dios, agradar a Dios, va a enfrentar lo mismo que Jesús enfrentó. Ser aborrecido, menospreciado, burlado, ¿cierto? Tratado de diferente. Juan 17:14. En Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y si usted se va a otro evangelio, nos vamos al evangelio de Mateo. En Mateo 10:22 dice lo siguiente, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la palabra de Dios. Vamos a Mateo 24:9 y dice, entonces os entregará tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y podemos leer en Lucas 6:22, dice lo mismo. Si usted se va a primera de Juan 3:13, también dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué? Porque no, el mundo no es nuestro ambiente natural. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros, siendo cristianos, creemos que en el mundo ese es nuestro ambiente natural. No, nosotros no podemos comportarnos como tal. Un buen test entonces para nosotros darnos cuenta cómo estamos, ¿cierto? Es que nosotros hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué tan cómodo te sientes vos en este mundo? ¿Qué tan cómodo? ¿Como pez en el agua? O sea, ¿está usted en su ambiente natural? ¿Qué tan cómodo usted se siente en este mundo? Los cristianos para esta sociedad somos los intransigentes. Los cristianos para esta sociedad somos los orgullosos que creemos que somos los únicos que tenemos la verdad. Para este mundo en el cual nos estamos viviendo, los cristianos somos los discriminados, somos los discriminatorios que no tenemos el amor de aceptar, por ejemplo, las opciones sexuales diversas que hoy afloran por todo el mundo. Sí, los cristianos son tildados de ser personas retrógradas que aún siguen prescribiendo o persisten en ser guiados por un libro que fue escrito hace miles de años. Pero ese es el recorrido natural de alguien que sigue a Cristo Jesús. Personas que viven, piensan, hablen, ven la vida de una forma totalmente distinta a la de los demás y por eso son señalados, o al menos así debería de ser, así debería de ser. Terminemos con lo siguiente, versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Jesús sí iría a la fiesta, pero no de la manera que sus incrédulos hermanos querían que él fuera, para que fuera a ser el popular. Él iría a hacer la voluntad del Padre. Y en este capítulo, entonces, lo dije inicialmente, 7 y 8, que hoy hemos empezado a estudiar, el odio intenso por Jesús se hace claramente evidente. El versículo 11 y 13 dice, y le buscaban los judíos en las fiestas y decía, ¿dónde está aquel? Versículo 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ojo que el versículo 25 más adelante a nosotros nos va a decir, ¿cierto? Nos dice cuál era la intención por lo cual lo estaban buscando, que dice el versículo 11. El versículo 11 dice, y le buscaban los judíos en las fiestas, pero el versículo 25 nos va a decir a nosotros cuál era esa intención. Decían entonces unos a otros, ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿Para qué entonces están buscando a Jesús? Para matarle. Y finalizo con lo siguiente. Querida familia, querida iglesia, los creyentes debemos ser conscientes del propósito de nuestra existencia. Nosotros tenemos que entender que vivimos para la gloria de Dios. Hay muchos cristianos que viven amargados porque no viven con ese objetivo de vivir para la gloria de Dios. Los eventos de nuestra vida deben girar conforme a ese propósito, pero no debe de sorprendernos a nosotros que por vivir ese propósito recibamos rechazos en nuestras vidas. Porque así como Jesús las vivió, nosotros también las vamos a vivir. Bien lo dice la palabra de Dios, Santiago 4:4.
Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros estamos llamados a ser, ya hemos sido apartados por Dios. Vivamos entonces conforme al propósito de Dios. Vivamos conforme a la voluntad que Él quiere que sus seguidores, sus hijos vivan. Vivamos bajo la voluntad de Dios, no bajo nuestra propia voluntad. Vivamos entendiendo que tenemos que vivir en los tiempos del Señor y que nosotros como creyentes no tenemos nada que estar haciendo nosotros en amistad con el mundo, ¿cierto? Porque dice que los que quieren tener amistad con el mundo han pactado, tenían que enemistad con Dios, contra Dios. Entonces, yo quiero que terminemos orando en este tiempo, ¿listo? Papá Dios, yo te doy gracias por este tiempo de tu palabra, Señor, este tiempo de aprender, este tiempo de escudriñar. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a aprender a vivir bajo tu voluntad, Señor. No soy yo el que me conduzco, Señor. No son mis emociones las que me conducen. Eres tú, mi buen Dios. Por eso yo te quiero pedir, ayúdame a vivir bajo tu voluntad. Ayúdame a entender, Señor, que hacer tu voluntad muchas veces me van a acarrear, Señor, tener enemigos, me va a acarrear ser despreciado, me va a acarrear ser vituperado, me va a acarrear miles de cosas. Pero yo quiero vivir verdaderamente conforme a tu voluntad. Yo quiero vivir, Señor, amado por ti. Quiero vivir aceptado por ti. No importa que el mundo me aborrezca, me menosprecie, se burle y no crea. Yo quiero creer en ti, Señor. Quiero ser un creyente, Señor, como tú quieres verdaderamente que yo sea. Por eso, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Ayúdanos a que verdaderamente vivamos el plan de Dios y no el nuestro. Te damos gracias, Padre. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.